Yo grabar. nací en, Espera, ya, ya. bueno, mi nombre es Jorge Camilo Bernal Martínez, hijo de una pastusa y un boyacense. Ajá. Mis papás hoy en día, gracias a Dios, viven 94 y 89 años. De una familia de 9 personas, somos 7 hermanos, yo soy el menor. Mi papá trabajó en el DAS y en la policía, se ganaba como siempre, su pensión es un mínimo, pensionado de la policía y del DAS. Y 7 hermanos, y trato tres. Los papás nos ayudaron con el tema de primaria y secundaria en escuela pública. Yo estudié en una escuela pública que se llamaba La Casona, le decían, en La Española. Y 5 años, entré 5 años leyendo. Mi hermana, ya yo no hice ni primaria, yo no hice ni transición ni jardín. En esa época no hicimos nada de eso. Como mis hijos que arrancaron a los 2 años, no. Yo ya llegué leyendo a los 5 años. Salí de 9 años de la primaria y entré al Jorge Eliezer Gaitán. Desde 9 años me tocaba coger bus desde la Española, que queda en la 86 con 80, Ujú. coger bus hasta el Jorge Eliezer Gaitán, que era el mayor distrital de varones antes, y después se convirtió en el Colegio Mayor Distrital Jorge Eliezer Gaitán. Allá entré a los 9 años, cumplí los 10 ya en primero de bachillerato. Y lo mismo, era un IFES que uno, y ellos por sorteo le asignaban un colegio. Eh, todos mis hermanos también, todos estudiaron en colegios públicos. Los 7 estudiamos en colegios públicos. Pues mi papá, era difícil en ese momento mantener 7 personas, 9 con él y digamos, él andaba, lo trasladaban mucho de sedes. Una vez estaba en Tuluá, otra vez estaba en Ibagué y duraba años. Entonces, Mm. casi que iba a la casa una vez al mes. Pero fue una familia que nunca nos faltó nada. Gracias a Dios, todo lo que era comida y abrazo materno, más que digamos, nunca nos faltó ese tema. En el colegio Jorge Luis Gaitán, fui un alumno, nunca fui el mejor, buen estudiante, juicioso, pero, pero estaba entre los 5 mejores, competíamos, estudiaba mucho, me gustaba mucho el fútbol. Y estaba entre el fútbol y seguir estudiando. Alcancé a jugar en Millonarios a los 14 años. Mm. Eh, y un tema Mm. para la ingeniería fue que un exalumno del colegio era el dueño de, si no estoy mal, era IPSIS, se llamaba eso. Y eso era secretario de computación. A mí desde pequeño me gustó siempre la ciencia. Yo tenía un tío que me decía el científico. Siempre me gustaba la ciencia y me gustaba más que no tener carros eléctricos, sino que armar mis propios carros. Entonces siempre la ciencia y la astronomía fue una pasión. Y, y cuando estaba más o menos en cuarto bachillerato, o sea, tenía 13 años, ese exalumno regaló 10 becas para estudiar sistemas. En esa época era Fortran. Fortran era el lenguaje de eBasic. Entonces nos regaló una beca. Pero pues como tocaba, yo estudiaba en la tarde de 12:30 más o menos a 6 de la tarde, llegaba a las 7:30 más o menos a la casa nuevamente, y aparte de eso jugaba fútbol, entonces era un poquito complicado, entonces alcancé a estudiar, fui de los últimos que nos retiramos, alcanzamos a estudiar como unos 3 4 meses, era en Chapinero, la sede, pero ahí yo aprendí lo que era algoritmos y diagramas de flujo y alcancé a tocar algo de Fortran y algo de BASIC, ¿Qué teniendo año 13 años. era? ¿Qué año era, más o Eso menos? era más o menos el 82, 1982. Yo terminé el 84, me gradué en el 84. Entonces ahí, ese Fortran y ese BASIC, eh, de BASIC no recuerdo mucho, más de Fortran, pero digamos que yo ya entendía los diagramas de flujo y entendía el tema de algoritmos. Me gradué a los 15 años, eso lo dejé. Y después de que dejé eso, me puse a jugar mucho fútbol, me escogieron en Millonarios, y estaba en el equipo de la cuarta división de Millonarios.
y quería fútbol, pero estaba en el colegio, entonces me tocaba salir, entrenar a las 7 de 7 más o menos a 10, entrenábamos de 7 a 9, llegaba a las 10:30, estudiaba con mi mamá, que mi mamá me ayudaba a estudiar, o sea, repasábamos lo del día anterior, almorzaba a las 12, salía para el colegio y llegaba a las 7:30 más o menos del colegio, y así era, digamos que mi rutina hasta, hasta sexto bachillerato. Cuando me gradué en sexto bachillerato de 15 años, pues mi papá nos respondía, nos ayudaba hasta ahí. Entonces lo único era eh, ir a una universidad pública. Sin embargo, aunque mi IFES fue intermedio, no fue un gran IFES, no fue el mejor del colegio, perdón, el mejor de Colombia, el tema en empresas públicas es muy complicado. Entonces, casi que decía era, toca trabajar y después poder, mirar si uno podía estudiar. Siempre me gustó la tecnología, pero económicamente no había medios y pasar creo que era la nacional. O sea, antes era imposible pues por el tema económico. La nacional Claro. por el tema del IFES era, mi IFES no daba para ese tema. Entonces, me tocó esperar más o menos un año en el cual aprendí a cocinar y estar un año sin hacer nada porque no me recibían para trabajar. Empecé a trabajar más o menos a los 16 años con un permiso. Un vecino, la, no, mi mejor amigo había muerto de un accidente de carro y los papás, de hecho la hermana tenía un novio que tenía una almacén de partes de carro, que se llama Aparcar. Y me dijo, pues Camilo, yo le pido el permiso al ministerio para que usted trabaje. Tenía más o menos entre 16 años y medio y 17 más o menos. Y ahí me dio la oportunidad de trabajar porque, bueno, en ese trayecto vendí vitaminas, fui calle de golf, fui calle de tenis, trabajé en una panadería, o sea, entre los 15 y los 17 pues uno rebusca lo que sea, Claro. pero pues era muy, digamos que era más que por necesidad de aportar en la familia, o era para mí, para poder tener Sí, unos claro. tenis finos Mm. o un pantalón Levi's que mis amigos tenían. Era más eso, gracias a Dios, en la casa nunca nos faltó comida ni nada, pero sí para más que todo era para uno. Entonces, cuando entré a trabajar a aparcar en un almacén de partes de carro, empecé a ahorrar. Entonces, ahí ahorré, más o menos duré 2 años en parcar, de mensajero, en el almacén de partes de carro, y era el que hacía las vueltas también. En ese momento, estando en parcar, eh, ya vi que en la Católica abrieron ingeniería de sistemas, porque una prima mía estudiaba psicología. Entonces dijo, Camilo, abrieron en la noche sistemas como una tecnología y luego uno se graduaba como ingeniero. Entonces, eso fue en el 87. Me presenté, pasé a estudiar, pero lo mismo, no había plata. Entonces, yo con la plata que tenía ahorrada para un semestre, pagué el primer semestre y pedí un préstamo en el ICETEX para los siguientes semestres. En el ICETEX me dieron el préstamo y entonces con eso tal vez pagué el segundo, porque en el ICETEX no le prestaban a uno para el primer semestre. Entonces se pagué el Ah, segundo, tercero y cuarto. Y ya en cuarto ya podía empezar a pagar, pero bueno. Entonces arranqué más o menos en el 87 segundo semestre, a estudiar ingeniería de sistemas, estando en Parcar. Y digamos que el primer semestre fue espectacular porque era introducción a los sistemas y era algoritmos. A diferencia de otras universidades que arrancan a programar de una vez, en la Católica uno no programaba, le daban introducción a la ingeniería de sistemas, que era toda la historia de los sistemas, y algoritmos. Y en algoritmos, pues yo tenía la espinita claro. de cuando tenía 14 años y pues saqué 5, me fue muy bien. Me acuerdo que habían algoritmos, los exámenes era de 4 hojas, de lado y lado, y era César Becerra, era el profesor, y Ah, a partir de, digamos, de una circunferencia, hago un cuadrado y todo el tema del algoritmo escrito. Y como tenía la filosofía de diagramas de flujo, pues me fue muy bien. Eh, Estando ahí, ya dije,
dije, no, pues esto es mi carrera, me fue muy bien el primer semestre, saqué 5 en algoritmos, y en el segundo semestre veíamos Pascal. Eh, Ese era ya el primer lenguaje de programación. Ahí en la Católica era lenguaje de tercera generación, luego de cuarta, y luego lo devolvían a uno a Assembler. Más o menos en quinto semestre se veía Assembler, que ya era el lenguaje de máquina más complicado. Pero con lo increíble es que en el primer quiz, que era más o menos el 30 o 40% de la nota, saqué cero en Pascal. Ah, caray. Entonces, pues salí llorando de la universidad, dije, esto no es para mí, voy a estudiar otra carrera. Eso que uno se frustra mucho. Mm. Y me compré el libro de César Becerra, acá lo tengo. Inclusive, no sé si lo veo acá. Aquí lo tengo. De los Andes, Ah, sí. Sí, Turbo sí, 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 Pascal. sí. Sí, yo lo debo Hoy tener en, también por hoy en acá. día, hoy en día yo rayo los libros y en ese momento, miren que, pero me compré este libro y hice ejercicio por ejercicio, uno por uno. Y le saqué 5 y 5 al profesor. Ese profesor se llamaba Fernando Salazar, que fue director de Catastro. Le saqué 5 y 5. Y eso, para lo que yo cuento, después me serviría porque hoy en día Cactus, el 90% de Cactus es Pascal. Cactus es el software que tiene más de 1.000 compañías en Colombia y maneja más de 4 millones de personas en Colombia la nómina. Y ese Pascal, digamos como que me dio el inicio. Y estando ya yo en Parcar y estando en la universidad más o menos en segundo semestre o tercer semestre, segundo semestre, empecé, mi hermana conoció a una gente de Bristol y habló que si me dan la oportunidad de trabajar en Bristol, me dijeron, sí, pero de mensajero, en Bristol. Entonces me dijeron, de pronto de mensajero usted puede saltar a, a sistemas. Entonces yo renuncié de Parcar, me metí a Bristol a trabajar de mensajero y me dijeron, no, es que la parte de sistemas queda es en la bodega. Entonces acá usted está muy lejos. Mm. Entonces, y eso era en una temporal, a Tempi, era la que le pagaba uno el sueldo. ¿No se acuerdan de Atempi? Sí, sí, sí. Entonces el sueldo le pagaba una temporal, le pagaban a uno el mínimo, le descontaban unas cosas. Sin embargo, bueno, hagámosle de mensajero. Duré como unos 3, 4 meses de mensajero y había una oportunidad en bodega, o sea, de mensajero, o sea, yo iba como de para atrás. Una persona de almacén, tranquilamente, luego de mensajero en moto y luego a bodega. Me dijeron, en bodega, usted ahí ya está sistemas, eso era lo que daba por la zona industrial, Mm. porque Bristol quedaba en la 34, pero eran oficinas, ahí no había sistemas. Y Bristol importaba todo el tema de Sustagen, ¿se acuerdan de Sustagen? Sí. El laboratorio farmacéutico. Entonces, pues dije, bueno, hagámosle. O sea, me fui para atrás. Entonces, yo andaba con un overall, llevando en un camión cajas de Sustagen y llenando el camión. Pero me dieron la oportunidad de tocar un computador. Ahí toqué un computador nuevamente, ya pues la universidad hacía PCs y me dijeron, acá manejamos DBase 3 Plus. Entonces me tocó ponerme a aprender DBase. Había un librito de DBase que era hacer un software. El libro se basaba en un software para tiendas de videos, así como Betatonio, Sí, y como le hacía de paso alquiler. a paso el libro en DBase. Entonces yo no tenía ni idea de DBase, de bases de datos, pues esos son bases de datos locales, archivos, más que todo archivos. Y empecé a aprender DBase, pero no tenía ni idea, ni idea, ni idea. Y había un muchacho en segundo semestre en la universidad que se llamaba Guillermo Bolívar, que era el más pilo, y él trabajaba en un tema en Peláez Hermanos, era como el desarrollador de Peláez Hermanos. Y el tipo era un berraco en DBase. Entonces yo me quedaba más o menos en la noche, porque yo trabajaba en la bodega hasta las 4, y de 4 a 6 me dejaban trabajar, y me dijeron, háganos un sistema de importaciones. Pero prácticamente el que lo hizo fue el amigo mío porque yo era conectado con el amigo y cómo hago, qué significa un índice, qué significa una tabla. O sea, era complicado. Al final saqué ese programa de importaciones espectacular, eh,
Y eso ya estamos hablando más o menos del 88, más o menos. Estás más 88. o menos en tercer semestre, más o menos, ¿cierto? Sí, más o menos entre segundo y tercero. Segundo y Sí. Sí, tercero. qué velocidad. Y entonces, en ese momento, yo alcancé a hacer mi primer sistema que lo usaba una empresa y era para todo el tema de importaciones, de las licencias de importación que manejaba la DIAN. La DIAN Sí, era unas almacenadoras, almacenaban mercancía temporalmente y el programa sacaba listados. Y estando en eso, a los tipos más pilos de la universidad les llegó una opción para trabajar en una empresa que después se llamó, en ese momento empezaron a llegar las bases de datos jerárquicas y llegó Dataflex, no sé si ustedes alcanzaron a recordar Dataflex. Entonces llegó Dataflex, y entonces invitaron a 4 alumnos o 5 alumnos de la Católica, otros de los Andes, otros de la Piloto, para un concurso. Iban a escoger 4 personas para trabajar o lo que hoy en día es Conware. Eso tenía otro nombre antes. Ah, lo que hoy en día es Conware. Y deben hacer un proyecto para la caja agraria, eh, de automatización de la caja agraria, de inventarios, de activos fijos. Escogieron a los mejores pelados de más que todo el día. Entonces estaba Guillermo Bolívar. Y, y por cosa mía, oiga, ¿qué están haciendo? No, un concurso, pero solamente invitamos a estos 4. Yo me averigué la dirección de dónde estaban haciendo el concurso y llegué allá sin estar invitado. Entonces había una panameña y era un ejercicio. Le daban a uno en Dataflex 2 libros así de grandes, el de instalación con CDs y el de programación. El Quick Reference, los 2 libros, pero nadie sabía Dataflex. Era un lenguaje nuevo que estaba llegando a Colombia y tocaba instalar con CDs la aplicación, la base de datos jerárquica. Ahí estaba el lenguaje de programación y nos daban 2 días para hacer un programa de cartera. Generar las tablas de cartera, clientes, productos, un maestro de detalle de facturación y sacar reportes de cartera. El, yo llegué como a las, no sé, 10 de la mañana ese día y yo veía que a las 4 de la tarde ya estaban sacando listados. Y eran como más o menos unos 12 o 13 personas. Y yo no tenía ni idea. Guillermo, el amigo mío, pues lógicamente ya estábamos compitiendo, ya no me ayudó lo que él me ayudaba. Entonces, yo me llevé el libro para la casa. Le dije, Paula, ¿me puedo llevar el libro para la casa? Me dijo, claro. Entonces yo, así con 2 libros grandototes, yo me acuerdo que yo me ganaba más o menos 11.000 pesos en, mínimo. en Bristol, en Sí, bodega. Y estudié en la Católica en la noche, en el día hasta las 4 de la tarde en bodega, y luego me pasaba a sistemas hasta las 6:30. A veces no había clases y entonces llegaba hasta las 7. Y el concurso era para ganarse unos 100.000 pesos, o sea, como 10 veces el mínimo. O sea, hoy en día 10 millones de pesos. Era por prestaciones. O sea, yo me acuerdo que entonces, yo me fui ese día, me llevé los manuales, me puse a leer toda la noche y al otro día entregué el producto a las 10 de la mañana. O sea, le entregué el desarrollo en Dataflex y creo que fui uno de los primeros que entregué. Al final pasamos 3 y después yo metí otro amigo mío que es Oscar Dueñas, el famoso Oscar Dueñas, no sé si sí, te Oscar. acuerdas. Sí, sí, sí. Y después a Oscar era muy amigo mío. Con Oscar nos íbamos a la Luis Ángel Arango a mirar revistas Byte, estando en primer semestre. Oscar estudió conmigo en primer semestre y nos íbamos a la Luis Ángel Arango. Allá había a una cuadra había unos temas de unos computadores y nos íbamos a mirar revistas Byte y a coger pedazos de código de software y a mirar cómo funcionaba en la universidad. Y entonces ahí arranqué Dataflex. No, pues imagínense, yo de ganarme 11.000 pesos a ganarme 100.000, pues para mí eso era, y una persona veniendo de mensajero de bodega, eso era mucho dinero. Eh, Eso fue más o menos en el 88. Ahí duré casi un año, y en ese año el Ministerio de Justicia o sea, pidió un curso de Dataflex. Entonces era un curso, o sea, en ese momento no existía el Oracle y el Informis todavía no han llegado a Colombia, y la inteligencia artificial de hoy era el Dataflex de esa época.
Entonces hicieron un curso, yo le dicté un curso de Dataflex a la gente del DAS, al Ministerio de Justicia y y a la Procuraduría. Jefe de sistemas no sé si ustedes recuerdan a Gemiro Crane, era el jefe de sistemas del DAS. Carlos Galindo trabajaba también con él en el Ministerio de Justicia. Carlos Galindo, que hoy en día está en el Consejo Superior de la Judicatura. Y César, no me acuerdo, César no es Duarte, sino César, el jefe de sistemas de la Procuraduría. Les diste el curso y es una tecnología demasiado nueva. Y esas entidades compraron Dataflex. Entonces, claro, la Procuraduría eh, me ofreció, yo tenía un tío que trabajaba allá y un compañero de la universidad que también trabajaba allá. Me dijeron, Camilo, lo está buscando el jefe de sistemas. El jefe de sistemas me dijo, Camilo, yo quiero que usted se venga a trabajar acá. Y le dije, bueno, ¿cuánto me pagan? Me dijo, 100.000 pesos. Lo mismo que me gana al otro lado, pero con prestaciones y a término indefinido. Ujú. Me dijo, pero no lo puedo nombrar en sistemas. Lo tengo que nombrar como un técnico de policía judicial, pero trabajando en sistemas. O sea, tenía carnet. En esa época no existía la fiscalía. Entonces, un técnico de policía judicial es uno del CTI, más o menos. Entonces yo, bueno, la entrevista me la hicieron un psiquiatra, donde todo como si yo fuera a manejar armas. Y decía, para manejar armas. Y yo jamás, nunca he disparado, eh, eh, pero era un técnico grado 12, técnico operativo grado 12 en la Procuraduría. Y entré a trabajar a la Procuraduría en Dataflex. Sin embargo, allá trabajé Dataflex, allá trabajé COBOL, ¿En qué año allá estabas ya? trabajé, Ahí, ya estamos hablando del 89 más o menos. sí, sí, sí. No, sí, el 89. Y Dataflex, hicimos muchos sistemas en Dataflex y empecé a darle soporte bueno, estando en Dataflex, más o menos en el 90, ellos compraron Informis. Claro. Entonces, ya la base de datos escogida por la Procuraduría fue Informis. Tomé cursos en Informis, en Soft, que era Soft era el representante de Informis. Ahí me encontré nuevamente a Guillermo, después de 3 años, 4 años, y el tema era Informis SQL, Claro. 4GL, y Ok. pues se me facilitaba mucho porque Informis era la primera base de datos que llegaba a Colombia. Al tiempo eso lo vendía Olivetti. Los primeros cursos de Informis nos los dio Olivetti y Soft. Estamos hablando más o menos del 90. Bueno, La Procuraduría me fue muy bien, tanto así que estando en cuarto semestre, me subieron a profesional universitario grado 17 y ya yo ganaba 450.000 pesos. Estamos hablando del 91, 92 más o menos. ujú, O sea, pues o sea, me cuadruplicaron el sueldo. De 100.000 pasé a ganarme 450.000 pesos. En esa época el procurador era Alfonso Gómez Méndez. sí, Y pues me fue muy bien. eh, Trabajé en sistemas financieros, en sistema de quejas, sistema de antecedentes disciplinarios. Trabajaba en temas de nómina, trabajaba en temas, o sea, dando mantenimiento a las nóminas, sistemas de software para derechos humanos. Y esos software de derechos humanos, algunos no eran en database porque era para PC. Entonces yo lo hacía en Clipper, en DBase. DBase compilado es Clipper. Allá hice varios sistemas y ya estando más o menos en el 92, ya como en octavo semestre, séptimo semestre, eh, me encontré dos amigos, bueno, dos muchachos del día. Yo en la Procuraduría, perdón, en la Universidad Católica me conocían porque yo en los sábados dictaba cursos de bases de datos. Para ganarme alguna plata adicional, a los mismos compañeros les dictaba cursos de bases de datos y sabía la gente que yo trabajaba en la Procuraduría y conocía mucho Informis. Y entonces unos muchachos del día, eh, Juan Carlos Gómez y Emil, me dijeron, "No, estamos creando una empresa, si le interesa ser socio". ¿Y qué hacen? No, vendemos PCs. Le dije, pero es que yo sé software. ujú, Entonces, eh, hay otro muchacho con ellos de la Javeriana, compañero de ellos, y me dijeron, no, hagamos la empresa los cuatro. Entonces, se llama War System.
y les dije, bueno, yo me asocio con ustedes, pero con ustedes dos, porque este muchacho de la Javeriana no aporta. Entonces, que Emil fuera el comercial con Juan Carlos y yo desarrollaba software y le enseñaba a Juan Carlos. Juan Carlos era del día. Entonces yo estaba trabajando en la Procuraduría, creamos la empresa en el 1992, en abril del 92. Para esa época, mi novia estaba esperando bebé, yo tenía más o menos 23 años, eh, y nació mi hija María Camila, exactamente en abril, para la época que creamos la compañía, 1992. Y Juan Carlos quería que yo renunciara, pero pues yo me ganaba un buen sueldo, un Claro, excelente pues, sueldo. Entonces yo no iba a renunciar hasta que esta empresa no tuviera algo. Esa empresa lo único que hizo más o menos en 9 meses fue hacer cursos de exalumnos. Perdón, para los alumnos de la noche y los alumnos del día. Entonces yo dictaba los cursos de Informis. Y lo bueno es que uno cuando enseña aprende más. claro. Entonces, mucho SQL, 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 SQL y tocaba partir desde ceros. Yo le dicté muchos cursos a mucha gente, hice tesis también. Alcancé a hacer como unos 3 4 tesis. Me gustaba mucho desarrollar software, siempre me ha gustado. Y me tocó graduarme de tecnólogo. De tecnólogo hice una tesis de juegos y luego graduarme de ingeniero. Entonces, en el 92, a los 9 meses de pasar eso, no, perdón, 92, creamos la empresa, la Procuraduría, y Fernando Salazar, el profesor del Pascal, lo nombraron de jefe de sistemas de la Superintendencia de Sociedades. Superintendente era Camilo Gómez Alzate y Fernando Salazar lo nombraron de jefe de sistemas. Y pues él ya me tenía referenciado por el tema de Pascal y por el tema de las bases de datos y me ofreció el mismo salario de la Procuraduría. Entonces, yo me acuerdo que ganábamos unos 500 en la Procuraduría. Él me ofrecía los mismos 500, pero me decía que a los 11 meses me prestaban para casa al 1%. En esa época eso era muy bueno. Corpora Anónima, es una corporación. Entonces, me fui para la super. Renuncié a la Procuraduría, le renuncié en ese momento, era Carlos Gustavo Arrieta. Él me dijo que no, que no renunciara. Yo jugaba en el equipo de la Procuraduría de Fútbol, jugaba en la Católica, Mm, hacía software, y me fui para la Superintendencia de Sociedades. Allí, allí había muchos retos, tenían informes, hoy en día inclusive tienen informes. La base de datos ellos consolidan los balances, tienen un proyecto que lleva 2 años, haciéndolo unos muchachos contratados por IBM para recaudar 10.000 balances y subirlos a la base de datos informes, validar reglas de los balances tienen anexos. Llevan 2 años. Entonces, eh, Fernando Salazar me pidió el favor de que, Camilo, ¿cómo hacemos con el proyecto? Míralo a ver. Tenemos 2 semanas, me dijo 2 semanas para entregarlo. El superintendente me pidió y nos toca entregar el sistema, validarlo. Ellos lo estaban haciendo en puro C, manejando archivos en C y manejando listas en C. ujú. Y les quedaban 15 días y Fernando me dijo, ¿qué hacemos? Llevamos 2 años, hemos invertido no sé cuánta plata, ¿qué hacemos con el producto? Le dije, Fernando, no van a cumplir. Estaban, el sistema ni siquiera capturaba los balances, ni siquiera eran unos muchachos como estudiantes, yo no sé cómo era la cosa ahí. Y me dijo, bueno, y Camilo, y si usted qué necesita y si usted me lo hace? Le dije, pues yo se lo puedo tener en esas 2 semanas, casi semana y media, porque toca después copiarlo en 10.000 CDs y mandarlo a las sociedades. Y creo que era un tiempo, digamos, un ejemplo, hasta mayo, y si usted en mayo no lo entrega, entonces ya las sociedades vigiladas no podían entregar el balance. En esa época el Internet no existía. Y entonces lo hicimos, adivinen que en Clipper. El programa lo hicimos en Clipper. Yo me inventé un programa que encriptaba la base de datos para que nadie la pudiera desencriptar. Mandaba los archivos encriptados, o sea, el Clipper generaba un archivo encriptado y nosotros lo subíamos porque había gente que podía meterle la mano por debajo. Al DBase era muy fácil. Editándolo ¿te acuerdan de PCTools? Sí. Uno con PCTools podía editar la base de datos y meterle la datos.
Entonces yo encriptaba eso, en la inscripción lo hice en C me inventé un algoritmo de inscripción y, y logramos tener a las 2 semanas el programa de balances. En ese entretanto, después, que la nómina no funciona, entonces yo hice el programa de nómina en Informis, esas nóminas no paramétricas. Ahí preguntaba que si el cargo es tal, hágalo tal cosa. Pero era muy rápido, yo desarrollaba muy rápido, no tan paramétrico. Y estando, estando casado, llevaba 9 meses en la super, apareció Juan Carlos. Juan Carlos era amigo o conocido del financiero de Puyana y compañía, y, y él dijo, Camilo, nos salió un proyecto de 7,5 millones de pesos para hacer importaciones, contabilidad, tesorería, nómina para la Procuraduría, perdón, para Puyana y compañía. ¿Se acuerdan que Puyana queda ahí en la autopista, quedaba ahí en la autopista? Particular, sí. Puyana envasaba el whisky. Hay un proceso de manufactura, una manufactura sencilla que era envasado. En esa época, 7,5 millones, estamos hablando del 94, Sí, casi 93, 94. más o menos. Sí. 93, más o menos. Eso era mucho dinero. Y éramos tres, más la secretaria. Entonces me faltaban 2 meses para que me empezaran para el apartamento. Tenía una hija, vivía en arriendo, y yo renuncié. Mm, Renuncié. O sea, todo el mundo me dice, pero usted está loco. O sea, hoy en día, claro, pues, no lo hubiera hecho. claro. Es uno en ese momento como que es dueño del mundo Oye, y sí. cree que es una locura. Y renuncié de la superintendencia de sociedades, y nos fuimos a desarrollar el sistema en Informis. Prácticamente, Juan Carlos conocía muy poco de Informis, yo sabía Informis, y exactamente a los 6 meses entregamos el producto. Entonces entregamos nómina, contabilidad, tesorería, importaciones. 6 meses exacticos. Igual yo me quedaba a veces. Me acuerdo que Carmen Ron sería la que hacía las pruebas y Carlos Jiménez era jefe de sistemas, y entregamos el producto a los 6 meses. Era un sistema multiusuario, y el reto era que no era, que era paramétrico. Entonces ahí el jefe de sistemas me decía, pero Camilo, es que yo puedo cambiar, haga un sistema que formule. Yo recuerdo que en la universidad me habían dado Prolog. Entonces ahí el concepto de árbol de decisión que yo manejaba en la universidad, en el caso de nómina, y yo ya había hecho prácticamente 3 nóminas en la Procuraduría, en la Super, no paramétricas. Aquí el reto era hacer una nómina paramétrica. O sea, que el concepto sueldo no fuera sueldo, sino que fuera una formulación, como un Excel, y que a Eso sí. través de un árbol de decisión, un arbolito, yo dijera, si el cargo, que es una variable, es tal, multiplícalo por tal. Si no, haga tal cosa. Si no, haga tal cosa. Si no, haga tal cosa. Y eso era un case y un for anidados. Y esa es la lógica que hoy en día maneja Cactus, que es un árbol de decisión. Y, y digamos, uno decía, o sea, uno en la pantalla podía programar, decir, si el cargo es tal y el empleado es tal, haga tal cosa. Entonces, el concepto de multicompañía. Entonces, ahí nació Cactus. Ahí nació Cactus, que fue el primer producto. Cactus se llamaba todo. Era Cactus financiero, Cactus administrativo, Cactus importaciones. Y ahí nació Cactus. ¿Y por qué Eh, eh, cactus? eh, a mí siempre me gustó ese árbol, Ah, ok, por eso. siempre me encantó, porque uno lo veía digamos, no requería agua para sobrevivir. Mm, Entonces le pusimos Cactus desde esa época, y se llamaba sí, todo sí. Cactus. Sí, sí. Eh, y pues el producto estaba en Informis 4GL. Luego Informis 4GL sacó un tema cliente-servidor, donde el mismo 4GL que uno tenía carácter, lo pasaba por otra máscara y lo volvía gráfico. Ahí ya se lo vendimos al Ministerio de Transporte. Eran los centros la nómina del Ministerio de Transporte, que hoy en día es Invías. O sea, era Invías. Primero fue Ministerio de Transporte y luego se pasó a Invías como los centros del Ministerio de Transporte, y ese era un producto gráfico.
Estamos hablando de más o menos del 93. Bueno, y ahí Luego, quiero preguntarte sobre la infraestructura. ¿Dónde desarrollaban ustedes? ¿En qué lo hacían? ¿Y cómo lo trasladaban a producción en la empresa sí, que les adquiría? uno en el cliente. Yo desarrollaba en el, o sea, no, Ah, directamente. si nuestra oficina era una secretaria y yo iba a Puyana y compañía, ya desarrollaba. El producto era de nosotros, pero Ah, ok. Puyana. Ok. En el Ministerio de Transporte, allá teníamos oficina y yo desarrollaba en la oficina del Ministerio de Transporte. Y además era un programador, yo era programador, y si acaso Juan Carlos programaba algunas cosas. Eh, Luego le vendimos a unas entidades financieras Cactus y empezó a tener varios clientes. Luego apareció, no sé si ustedes recuerdan, Gupta, Ujú. la misma empresa que vendía informes, que era Soft, empezó a representar un producto cliente-servidor que era Gupta. Entonces, ese producto lo rehicimos nuevamente en Gupta para de donde ganamos un proyecto de la gobernación, del Fondo de Empleados y el Banco de la Gobernación, y ahí eso era en Gupta. Entonces, era el mismo producto de contabilidad, tesorería, y como yo venía del Estado, hice presupuesto en la Procuraduría y presupuesto en la Super, para mí el tema presupuestal era como el centro del producto financiero. Entonces, mucho gobierno. Entonces, la sociedad, ¿cómo es sí, el banco de la gobernación de Cundinamarca, eso se llama, bueno, se me olvidó el nombre de la entidad, y ahí lo hicimos en Gupta. Eh, pero Gupta era muy limitado, muy limitado. ¿Y cuál es nuestra oficina? Era una mesa en la gobernación. Primero la gobernación quedaba en la 30 y pico, luego hicieron la pirámide y Ok. teníamos una mesa con 10 programadores. Y ahí desarrollamos en la gobernación, uno Ah, mirando ok. al otro, desarrollaba Directamente. Gupta. ¿Y qué host tenía la gobernación? ¿Qué? ¿Qué es el servidor o computador, el host principal? En principio eso ya empezaba a hacer Windows NT, Windows NT, con Gupta. Antes en Ah, Informis, ok, ok. en Puyana fue Unix. Los clientes servidor que hicimos en el Ministerio de Transporte fue Informis en la base de datos, Ok, pero ok. servidor Unix, multiusuario, y ya con los PCs uno accedía a través de un emulador, prácticamente era un emulador. Entonces, estamos hablando más o menos del 94 y eh, en ese momento nos contacta, en esa época no existía el SAP, yo competía contra una placa que llamaba, creo que era Baseware con Camilo Fejet. Los ERPs que existían en ese mercado era Camilo Fejet, Baseware y Board System. No había nadie más. Empezó a llegar el SAP, pero ahí muy poquito en el 94 y nos vieron en un demo para el grupo Holguines, los que son los que eran dueños de Cirúrgica Boyacá y Cirúrgica del Moña y Cine Colombia, los Holguines, querían comprarse una compra corporativa de un ERP. Bueno, en ese momento no se llama ERP, es un sistema financiero, pero tenían muchas dudas de Gupta. Entonces les dijeron, evalúen entre Power Builder y apareció Delphi. Ajá. Eh, Yo, pues, siendo programador que me gusta más tener el control del producto, me gustó mucho más Delphi que el mismo Power Builder. Entonces, escogimos Delphi y nos ganamos el proyecto para automatizar. Ya estamos hablando de un proyecto de 450 millones en esa época. 450 millones de pesos, eso es mucha plata. Para una empresa que tenía más o menos unos 15 clientes en nómina, en Informis. Habíamos vendido en Informis a Walter Rutisberger, ¿se acuerdan? Un laboratorio farmacéutico que quedaba en la 26. Le habíamos vendido a Frontal, habíamos hecho sistemas de, de almacenamiento de mercancías, lo que hoy en día es PriceMart, la esquinita de la Boyacá, ahí queda un almacenamiento de mercancías, y eso era de Al Popular, entonces les vendimos la Sí. contabilidad y habíamos hecho algunos clientes, Avidesa, MacPollo, habíamos automatizado Avidesa en Bucaramanga, y ahí le hicimos todo el sistema de manufactura de alimentos y venta de expresado
y la parte comercial eh, de todo el tema de los almacenes. Entonces yo me iba ya a Bucaramanga 15, 20 días, un mes, y desarrollamos todo el sistema sentado al lado del dueño que es Jaime Líbano Camargo era. Hoy en día es el dueño de lo de cerdos, de, ¿cómo se llama? La Facenda. Él fue el que creó la Facenda. Sentaba conmigo a mirarme desarrollar uniformes. Yo era embobado. Me gustaba muchísimo desarrollar. Me ha gustado toda la vida, todavía desarrollo. Ahora en otras herramientas. Eh, y pues teníamos muchos clientes. O sea, el grupo Mayagüez no contrató a Board System sino porque teníamos ya varios clientes en esa época. No, estamos hablando más o menos del 94. Ellos dijeron, en Informis no, nos gusta el tema cliente servidor, pero háganlo en Delphi. Entonces ahí nuevamente nos dieron, las oficinas del Grupo Mayagüez eran Cirúrgica Boyacá, que quedaba ahí en la 74 más o menos, como con 12, una casa, y teníamos una mesa una mesa de desarrolladores en Cirúrgica Boyacá y otra en Cine Colombia. Tocaba hacer el software para las cirúrgicas. Ahí Eliacero es la que coge chatarra y la cambia y la vuelve acero. Y la cirúrgica del Muña, tocaba ir hasta Belencito. El reto allá era que quería una base de datos distribuida. Y SQL Server en el papel decía que manejaba bases de datos distribuida, pero no servía. O sea, ellos querían que todo fuera, o sea, un distribuido, pero en línea. Entonces ese era como el reto tecnológico, porque la contabilidad, la tesorería, los inventarios era muy fácil, pero el tema de manejar una base de datos distribuida era complicado. Y después integrarla, eso se caía. Ahí sacamos el producto en Delphi para el grupo Mayagüez. Y, digamos, demoramos como un año y pico, casi 2 años en ese tema. Ya estamos hablando de más o menos, y luego lo seguíamos vendiendo a algunos clientes. Cactus siempre iba punteando porque Cactus es un proceso, un ERP es un proceso donde maneja presupuestos y muchos temas. En cambio, la nómina y recursos humanos es solamente una persona o un proceso. Entonces, Cactus se vendía muy bien, pero el ERP era más complicado. Estando en ese tema, le vendimos a Ilandiré del Fonse en Santander y Juan Carlos, Emil solamente duró un año de socio porque él no quiso renunciar. Yo renuncié a la Procuraduría, Emil se ganaba 1 millón de pesos, yo me ganaba como 4 veces lo que ganaba Emil. Él era cajero de Banco de Colombia y Emil no quiso renunciar. Entonces quedamos Juan Carlos y yo en Board System. Juan Carlos era el comercial, yo era el presidente, pero él era el que desarrollaba. Pero al final, como yo era el que investigaba, pues me tocaba a mí vender los grandes proyectos o convencer a los clientes de los grandes proyectos. Estando en el 97 más o menos, Juan Carlos conoce a una muchacha en Hilandería de Alfonso implantando y se casó con ella. Eso hizo que la compañía, eh, digamos que nos separamos por ese tema, porque él, digamos, eh, él quería pues, que la esposa estuviera ahí Ah, y hubo temas de manejo de recursos humanos pues, que no gustaron. Entonces nos separamos. Y ahí yo creo Digitalware. Eh, Cuando me separo de Juan Carlos, yo quiero hacer algo nuevo. Yo ya venía trabajando hace como 5 años, 4 años, Delphi, cliente servidor, y aparece un señor del aeropuerto La Herrera de Medellín y me dice que por qué no le desarrollo un sistema de flujos que el resultado sea un ERP. Hoy hablar de workflow es muy fácil, pero si hablamos del 98, o 90, sí, 98, manejar un sistema de flujos, o sea, ¿qué es un flujo? O sea, a mí me llega un correo, yo diga, acepto el lápiz y pum, maneja la contabilidad. Él decía, a mí no me interesa una contabilidad, me interesa el workflow, que pues eso yo lo vi en la Universidad de Berkeley, porque la novia venía era ingeniería de sistemas de la Universidad de Berkeley, y que allá lo manejan así. Él sacó una licitación y nadie se presentó. Entonces, yo estaba de presidente, o sea, ya estábamos separándonos con Juan Carlos, ya estábamos inclusive separados,
Y un comercial, Raúl Bonilla, no sé si recuerdan, Raúl Bonilla, lo conocen, el que fue jefe de sistemas de la Fiscalía y de la Procuraduría, que trabajó en Microsoft, de No, los no, Andes. Raúl Bonilla fue mi jefe en la Procuraduría, pero Raúl Bonilla en ese momento era mi comercial en Board System y, y arrancamos en Digital Ware. Entonces, eh, yo, yo que yo, mm, yo estaba en el tercer piso en la casa en Santa Bárbara y vi que una persona salió y le dije a Raúl, Raúl, ¿y quién salió? ¿Con quién estaba reunido? Y me dice, no, es que un señor quería que el sistema que tenemos no le sirve y que arranquemos de cero. Y yo dije, ¿cómo es que arranquemos de cero? Explíqueme qué es. Me dijo, no, es que él quiere es un sistema de flujos y correos que genere la contabilidad, que genere los inventarios. Pero él no quiere abrir una pantalla de inventarios. Parecido en esa época estamos hablando de lo que más se parecía era Lotus Notes, más o menos. ¿Recuerdas de Lotus Notes, que era un flujo? Y Keyflow. Y entonces yo le dije, deme la tarjeta, lo llamé al señor y me fui al hotel del señor, se llama Nelson Ramírez. Y me dice, sí, Camilo, yo estoy acá en la licitación, ya hemos perdido la plata, si no licitamos, vamos a perder la plata, pero nadie se presentó. Si a usted le interesa hacer un producto de ceros que haga eso, bienvenido. Y pues o sea, yo quería hacer algo nuevo, eh, y entonces licitamos con el aeropuerto de La Llerena, hicimos un sistema nuevo y se llamó Seven ERP. Y ese reto de Seven era que era un producto totalmente nuevo, de ceros, y su centro era el workflow. O sea, lo primero que hicimos fue workflow y el flujo o se manejaba por pantalla los flujos y me generaba la contabilidad o me generaba los inventarios o me hacía el pedido. Estamos hablando del 98, es un tema que hoy en día ni siquiera SAP lo tiene integrado. Entonces, eh, el reto fue ese, duramos como un año y pico, ya pues un año digamos, ese proyecto era hacer el sistema del ERP con flujos y el sistema del negocio del aeropuerto. El aeropuerto de La Llorera maneja el tema de despegue de almacén, de parqueo de aviones, despegue de aviones y todo el tema del parque. Y eso lo hicimos en Delphi, pero ya era Delphi tres capas. O sea, cuando yo dije voy a hacer algo nuevo, ya estábamos manejando Internet, entonces tenía que ser web, tenía que ser filosofía cero papel, con flujos, o sea, que yo no manejara una factura, sino que todo fuera con el digamos, Digital. viendo el documento y no imprimirlo, que yo pudiera mandar los documentos como si fuera un workflow. Y aparte de eso, que fuera tres capas tomamos como referencia SAP. El número uno del mundo era SAP y era tres capas, pero no era gráfico, no era web y no era workflow. Y había plata. Me acuerdo que había más o menos 600 millones de pesos para hacer ese producto. Y yo me embarqué pues yo no estaba solo, ya no estaba con mi socio. Había un muchacho muy pilo en la universidad que se llama Germán Franco. Él hizo un tema en los Andes. Y Germán Franco, yo le dije, vea, hay que hacer esto y esto y esto. Yo necesito que usted sea el arquitecto. Yo tengo a la gente que conoce el ERP, tengo los desarrolladores, pero necesito un arquitecto, o sea, como el ingeniero civil, que esto no se caiga, Sí. que investigue usted tres capas, que investigue usted workflow, que investigue usted. Y aparte de eso, yo quiero que el reporteador sea Crystal Reports, porque tenemos un servidor de impresión. Entonces, Germán tiene una empresa, se retiró de la empresa y se vino a trabajar conmigo. Y Germán, el compromiso era que él fuera 50-50 con Seven de socio y yo seguía siendo dueño de Cactus. Cactus era el que daba como el recurso económico. Y arrancamos ese producto. O sea, hoy en día me parece a mí, después de 25 años, lo digo que es un espectáculo. Seven es un espectáculo. Le ganamos un negocio grandísimo en compensar. Compensar había invertido $1 millón en Microsoft, y quedó mal. Entonces Microsoft en el primero no nos invita por ser nacionales y después competimos contra SAP. Y estamos hablando de 2000 más o menos, año 2001. Y ahí ellos querían compensar, tenía más de 40 negocios
y el problema de Microsoft había sido que la integración con los sistemas legados era muy complejo. Entonces, nosotros en Seven habíamos hecho un EAI. Hoy en día se llama un bus de integración, así Sí, como Moodle, pero nosotros lo hicimos. Entonces, hacer una interfase con Seven era muy fácil. Y nos dieron, creo que fue una semana para interfazarlo con dos sistemas legados, cartera y otro, y SAP no pudo. Y nos ganamos el negocio de compensar. Negocio como de 1.000 millones de pesos, también muy grande. Eh, Muy difícil para una empresa nacional colombiana ganarle a SAP. claro. Y además que SAP llegaba con nombre, el canal era IBM, implantaba Deloitte, implantaba Price. Entonces, si nosotros implantamos nosotros. Eh, pues en ese entretanto, vendía yo Cactus, vendíamos muy fácil Cactus y estaba el ERP y vendimos varios ERPs, Asobancaria, recuerdo yo el aeropuerto ayer era de Medellín, estaba el terminal de transportes de Medellín, habían varios clientes, inclusive algunos de manufactura, desarrollamos la vertical de manufactura, todo el tema de APS, de planes de manufactura, teatros de manufactura, algunos clientes de empresas de retail. Y en el 2001 creo que yo fue que ya lo que nos catapultó hacia arriba, eh, hubo un tema y fue que Salud el grupo Salud que tenía más de 80 compañías en esa época, 100 compañías, había hecho un contrato con Oracle. Y nuevamente Oracle le había quedado mal al grupo Salud. Le había vendido un sistema como que era de CRM, les tocó deshacer el negocio y, bueno, antesito yo perdí con PeopleSoft en Café Salud el ERP. Yo quedé finalista para vender el ERP a Café Salud y ganó PeopleSoft. Y nos invitaron en Saludco, la única empresa colombiana era Digital con Seven y estaba Oracle, estaba PeopleSoft y estaba SAP. Pues lógicamente la posibilidad de nosotros era mínima, sin embargo existía la experiencia de que Oracle había quedado mal. Entonces, también me dijeron, no, usted tiene que ir con alguien integrador, porque es que usted es muy chiquito y usted necesita una marca grande. Entonces, en teoría, la consultoría la iba a hacer KPMG. Entonces, nos unimos KPMG y Digital, le presentamos a Saludcop el proyecto. Yo, inclusive, el proyecto era para hacer todo el ERP de más de 100 compañías y todo el tema de salud. Entonces, o sea, se maneja todo el tema de historia clínica. Bueno, Yo había desarrollado historia clínica cuando estuve en Zurich, en Conware, para la clínica La Calle 100, en Dataflex. Entonces, entendía el tema de historia clínica. Les mostramos el proyecto, convencimos a los segundos mandos, que eran los que decidían, y después estaba Carlos Palacino, que era el presidente, eh, y nos ganamos. No, entonces el miedo de ellos era que Seven se aguantara 40.000 usuarios, o sea, porque eran médicos, la mayoría de médicos y tener usuarios, el tema de 3 capas no había problema, pero entonces ellos iban a comprar un data center a Hewlett Packard. Entonces eh, nos dijeron, venga, si ustedes pasan la prueba de, digamos, de alta disponibilidad en los laboratorios de Houston, les compramos el proyecto. Entonces, Digital con Compaq nos fuimos a Houston y allá simulaban servidores, apagaban las máquinas, simulaban 16, 15.000, 20.000 usuarios, a ver cómo funcionaba el sistema. Y como el sistema era multicapa, se instanciaba en diferentes máquinas. Entonces, si él necesitaba más recursos, pum, se instalaba en otra máquina. Si apagaban una máquina, se instanciaba acá. Entonces, digamos, el proceso de facturación estaba en varias máquinas. Y como era 3 capas, o sea, es un componente que yo lo replico en varias partes. Entonces, yo me acuerdo que Germán fue el técnico que fue allá a ese demo y el tipo le decía que ese software era de la India. Ellos no creían que fuera colombiano, porque manejar 16.000 usuarios, 20.000 usuarios al tiempo, 14, 20 servidores y cayendo si no sé qué,
y Seven funcionó. Y nos ganamos el proyecto de Salucop. Y pues claro, era el ERP más grande de Colombia. Más de 100 compañías, 40.000 usuarios. eh, entonces, ellos dijeron, venga, ustedes manejen el ERP y enséñenme su tecnología y yo desarrollo un producto sobre su tecnología. Y pues un proyecto, en ese momento eran 1.000 y pico de millones de pesos, estamos hablando del año 2000 más o menos, para nosotros era el cliente. Entonces, claro, ellos montaron, hicieron Geon encima de, Geon es todo el tema de salud y se integra mucho con Seven internamente. Y pues el workflow y el EAI, eso facilitaba todo. A partir de ahí, pues claro, Digital se disparó y nuestro cliente bandera era el Grupo Saludco porque después ellos compraron Café Salud, desmontamos PeopleSoft, eran más de, creo que como 70 clínicas, no, 150 clínicas propias, 80 clínicas propias que era, y como 150 clínicas paralelas, era una instalación muy, muy grande. Y ahí, digamos que el producto, no desarrollamos salud, eh, pero estamos hablando del año 2000 más o menos, eh, por allá más o menos en el 2000, bueno, en el 2004 yo me salgo un poquito de la parte técnica y me empiezan a decir los clientes, Camilo, hágase un curso de alta gerencia. O sea, el tema ya es de relacionamiento con a otro nivel. Entonces, usted sí es un técnico y muy bueno, pero empiece a tener más roce y temas de estrategia. Entonces yo me hago el programa de presidentes en el INALDE, en el 2004. Y luego del 2004, todo lo que yo veo en el foro, empiezo a mirar ejemplos de compañías. En el INALDE es el método del caso. Entonces es un tema que uno se inspira mucho en valores, en temas comerciales, en temas corporativos, en temas de negociación. Y pues eso a uno le genera muchas competencias. Luego en el 2006, o sea, me queda gustando el método del caso y en el 2006 hago un MBA en el INALDE. Entonces me meto a hacer un MBA de 2006 al 2008 en el INALDE. También ese tema es mucho de consultoría y mucho el cliente compra es una asesoría y se une con uno y con uno nos funciona o no funciona. Entonces yo le decía, mire, SAP puede tener 20 canales, pero ningún canal tiene 300 personas. Entonces eso generaba confianza para implantar ERPs grandes. Y en el 2008, bueno, en el 2006, Germán, que es técnico, me dice que me vende, que él quiere ser un poquito menos riesgo porque estamos creciendo mucho y entonces le vendimos a Ecopetrol la nómina, le ganamos también a SAP eh, y ya tenía Cactus más de 500, 600 instalaciones. Y Germán dijo, no, yo quiero estar un poco más tranquilo o tener 5 desarrolladores. Entonces nosotros le ganamos a JD Edwards el seguro social, perdón, el bienestar familiar. Era montar el ERP del bienestar familiar y desarrollar 27 sistemas misionales. Entonces Germán me dijo, ¿por qué no me deja esos sistemas misionales y yo me encargo de eso? Deme una plata y yo me retiro de digital. Y así fue. Germán se dedicó a sistemas misionales del bienestar familiar y salió de digital. Entonces yo quedé solo. 2008, 2006, 2007 más o menos. Eh, Solo sigo estudiando y, y digamos que ya la empresa tiene más o menos 450 personas, va creciendo y me da por hacer un curso no sé si ustedes han escuchado, empresas de territorio mega en la Cámara de Comercio. Entonces, ese era un proyecto, un compañero mío del PADE, que se llama Sergio Arango, que trabajó en Corona, el tipo es mucho pensamiento de estrategia. Entonces el tipo me decía, Sergio me decía, Camilo, le hace el libro Las empresas que perduran, de Collins y Porras. Entonces le hace el libro de las empresas que sobresalen, le hace el libro de la cadena crítica, de Goldran, le hace el libro de no sé qué. Entonces
todo era estrategia, planeación, diferenciación, metas. Entonces, uno empieza a mirar que sí puede crecer la compañía y todo eso, recursos humanos, eh, que la gente tenga un sentido, liderazgo, mucho de liderazgo. Entonces, eso todo se lo metíamos a la compañía. Tengo algunas juntas asesoras, no juntas directivas, sino juntas asesoras de amigos. Entonces, el que fue profesor mío de Linalde para tema de operaciones, un abogado experto en todos los temas, digamos, de contratación. Entonces, y visitábamos, nos ganamos en la fiscalía, nos ganamos el Consejo Superior de la Judicatura, mucho en nóminas grandes. Nos ganamos, Sí, digamos, yo había vendido la registraduría, la aeronáutica civil, licitaciones, y Cactus era un producto muy, muy estrella. Entonces, en el 2000, o sea, Cactus tenía un potencial muy grande. En el 2011, creo, no, 2010 más o menos, o 11, hago el programa Empresas de Territorio de Mega que lo lideraba Sergio Arango. Entonces, ahí era tener una junta gratis. Entonces, claro. habíamos 10 empresas que teníamos una planeación a 2 años y todos, digamos, estaba el dueño de Ronda, entonces él quería crecer, entonces todo digamos, le recomendábamos y habían como unos mentores. Entonces, en esa empresa de Territoria Mega, nos ganamos, fuimos la empresa que mejor montó el proyecto Empresa de Territoria Mega. O sea, esa es una metodología. Carlos Moreno, el que fue presidente de Corona, cuñado de Álvaro Uribe, presidía ese tema. Hoy en día sigue, eso sigue en la Cámara de Comercio. Y eso es gratis, no tiene ningún costo. Y básicamente te enseñan es a diferenciarte, a tener metas y megametas. Yo quiero en 2 años ser así, en 6 años ser así, y tener tal mercado. Y para eso necesito tales procesos, y para eso necesito tal gente. Estando en eso, me dijeron, Camilo, usted, y es una frase que me dejó a mí, usted es muy, muy poco gerente para tremenda empresa. Porque yo dije, pues yo gano, o sea, es una empresa que es rentable, que está muy bien, y si no la quiere hacer crecer. O sea, porque me decían, Camilo, ¿usted coge un avión para irse a Sao Paulo? No. Camilo, ¿usted coge un avión para irse a Barranquilla a vender? Yo había durado 12 años viajando en un avión, me había separado, pues por eso me separé, porque me la pasaba en un avión, o me la pasaba en la alcaldía de Medellín desarrollando software, o en la alcaldía de Barranquilla desarrollando software. Entonces yo no llegaba a la casa, veía a mi esposa cada 2 meses. Entonces yo ya no quería viajar, yo ya no quería estar en un avión. Entonces me decían, entonces contrate gente o contrate un gerente. Entonces a raíz de eso me dicen, eh, ¿por qué no busca un socio? Estamos hablando del 2012 más o menos. Y me pongo yo a investigar. Esta empresa tiene mucho potencial con Cactus, con Salud, con ERP, pero tiene mucho potencial y con un software que habíamos hecho para desarrollar aplicaciones. Y, y yo veo Totus. Totus en ese momento era la empresa más grande de Latinoamérica y era una empresa pública. Yo no quería, y mi pensamiento siempre fue que DigitalWare fuera el número uno en Latinoamérica en software empresarial, pero que no la absorbiera un Microsoft o que no la absorbiera SAP. SAP estuvo comprándome a mi Cactus, pero no, no, o sea, cogen Cactus los clientes, desarrollan en SAP y chao. Y esa no era la intención. Entonces, yo miro el modelo de Totus y Totus lo que hizo fue buscar un fondo financiero, y con ese fondo compran otras empresas y otras verticales y crecen. Entonces yo viajé con la Cámara de Comercio y con FEDESOFT a Cebit en Porto Alegre y ahí me entrevisto con el dueño de Totus, el que creó Totus. Y él me cuenta, me dice, mire, Advent nos compró un pedazo, luego nos compró otro pedazo, luego compramos la competencia y luego crecimos y compramos una empresa en Perú, una empresa no sé qué, y así creció Totus. Hoy en día esa empresa valía 9 billones de dólares, más o menos en esa época, estamos hablando del 2012. Y entonces, ¿por qué no crece así? Entonces, ya había muchas empresas interesadas en Digital, pero que yo no quería socios y contraté una banca de inversión, se llama Silk, más o menos en 2013. Silk Banca de Inversión. También en ese momento también somos candidatos para hacer Endeavor, empresa Endeavor, pero Endeavor nos veía muy grandes. O sea, Endeavor quiere ser empresas como más startups pequeñitas
y para la gente de Endeavor éramos como muy grandes. Y en el 2013 empezamos a buscar un socio, no que nos compraran, sino era que la potenciaran, que yo tenía unos clientes en El Salvador, en Ecuador, en Perú, en Centroamérica, pero yo quería no tener uno, sino tener muchos clientes, más que todo Latinoamérica. Entonces, en el 2013 firmo con Silk, más o menos se presentan 30 candidatos y yo escojo una firma americana que se llama H&G y con ellos empezamos a hacer un due diligence. Entonces ellos, en el 2016 firmamos unos documentos para que entraran como socios, pero el proyecto se daña porque ellos quieren endeudar la compañía, o sea, pagarme con deuda. Y yo dije, no, pues que el tema no es de plata, sino el tema de crecimiento. O sea, yo quiero es que esta empresa sea la empresa más grande de Latinoamérica y no es que ustedes le dan deuda y no sé qué. Sin embargo, pues ahí seguimos trabajando, desarrollamos un producto. Yo siempre veía que el tema de los ingenieros, la rotación de los ingenieros, siempre desarrollé productos muy paramétricos y yo quería hacer un software que desarrollara código, un low code, lo que llamamos un low code. Y en ese momento, en el 2016, hicimos Ofelia. Ofelia, Ofelia es un producto que a través o sea, sin código, yo desarrollo plantillas con árboles de decisión, reglas, y las reglas manejan flujos. Fíjense que la filosofía de los flujos de Seven, la La vez filosofía del pasada. árbol de decisión de Cactus, el web, el plantillas, las plantillas que hemos hecho en el bienestar familiar fueron la idea para desarrollar un producto low code, que uno desarrollara aplicaciones sin ingenieros, que los mismos diseñadores, digamos, el mismo usuario pudiera desarrollar plantillas, reportes, todo, reglas, y hicimos Ofelia. Con Ofelia, en 15 días desarrollamos el software de la fiduprevisora para todo el tema de salud, de auditoría de cuentas médicas, en 15 días en el 2017, en enero. Es un producto también, es un espectáculo ese producto. Eh, un proyecto de 4.300 millones de pesos anuales, y lo hicimos con Ofelia. Y yo, en ese momento, Ustedes, la unidad de innovación era al lado de mi oficina. Así que yo, era mi oficina al lado y tenía unos ingenieros y desarrollamos Ofelia. Yo siempre a los productos les coloco algo. Seven es porque yo soy el séptimo hijo. Ya es porque es el nombre de mi mamá. Y Ofelia, después me di cuenta que en griego significa el que sirve o la que sirve. Entonces, como que el tema combinaba Ofelia. Y, y en el 2010 hicimos eso. Este fondo, el negocio se dañó, el fondo siguió detrás. En el 2018 volvió al fondo. Me prometieron que no íbamos a vender 1.000 clientes, sino 5.000 clientes, que no íbamos a ser la empresa número uno en Colombia. Bueno, nos ganamos como unos 10 premios Ingenio. El premio Ingenio lo conocen, el que maneja Mintico, Fedesoft. Nos ganamos, bueno, en el 2007 nos dieron el premio portafolio como la empresa más innovadora, en el 2007. En el 2016 nos ganamos el premio WITSA, si lo conocen. El premio WITSA es el que le dan a las empresas de software en el mundo, un premio mundial. Ganamos como el proyecto de responsabilidad social, digamos más de impacto social a nivel mundial, y fue automatizar 16 hospitales en el Meta, integrados con Seven, integrados con... Y ese proyecto es muy bonito, se ganó el Premio Mundial de Software, lo recibimos el premio en Brasilia por el creador del protocolo TCP/IP, nos entregó el trofeo. Entonces, Digital, en el 2017 y 18 pues disparado, y, y en el 2018 el fondo me convenció para que les vendiera una parte, que ellos fueran los mayoritarios y que iban a crecer la compañía. En el 2019 firmamos el acuerdo con el fondo, entró el fondo y en el 2014, 2020 yo ya salgo de presidente, mm, y ellos, digamos que controlan la compañía, pero yo sigo siendo como el tema de la innovación, el desarrollo. Ya con un socio no es tan fácil que tú hagas y coloques 10 personas al lado de tu oficina.
Ellos te cambian, tú quieres blancas las paredes, no, ellos quieren verde. Entonces llega la pandemia. Entonces, en la pandemia, en la pandemia, en la pandemia yo me hago o sea, el tema, mi maestría fue optimización de bases de datos en el 94. Fue cómo optimizar las bases de datos. En esa época los optimizadores no eran tan buenos. Y tú haces un query y el query se podía demorar horas, si un índice se pegaba. Entonces, mi metodología fue datos. Yo siempre he sido como una especie de científico de datos, porque pues, el tema de la data que manejaba con Seven era muy compleja y tocaba optimizar y exportar y hacer analítica y BI. Entonces, me hice una maestría en España, en la Universidad de Cataluña, la política de Cataluña de inteligencia artificial predictiva, o sea, en la pandemia. Y en el 2022 salgo de Digital, salgo como empleado de Digital, eh, y en noviembre empecé a crear un producto de inteligencia artificial predictiva que se llama Julia. Julia por IA y por Julio, que es mi papá. Entonces, eso es lo que hoy en día pues, está desarrollado en React, en Python. Yo, ahí en la maestría me tocó volver a desarrollar algoritmos, pero mucho tema con temas de algoritmos predictivos, de Machine Learning. Entonces ahí ya no mirábamos un árbol de decisión, sino muchos árboles de decisión con el algoritmo que Manuel debe saber eso de Random Forest, digamos. Es entender ese tema o el de Camins, donde ya maneja mucha estadística y matemática. Entonces, volver a estudiar matemática y estadística, y esa es mi apuesta ahora. Como yo soy socio de DigitalWare, pero ya no tengo el control, pero tengo una empresa que se llama DigitalWare Advisory, que manejaba analítica TI hacia atrás. Y ahora creamos un producto que se llama Julia, que es un tema low code para inteligencia artificial en la nube, en Amazon. Y eso es lo que ahora me tiene como mi juguete. Ese es mi Ah, qué juguetico. bueno. Es un espectáculo también ese tema. A mí me encanta. Ya, pues, es un tema, digamos, que no es hacer inteligencia artificial sin código, que tú puedas tener un dataset tabular o una imagen, la metas en el este y te diga si tienes cáncer o no tienes cáncer, a través de algoritmos entrenados que los puede entrenar el mismo usuario. Los entrena el mismo usuario, no los entrena, no se requieren ingenieros, no se requieren arquitectos, simplemente es un software como servicio. Y lo puedes pegar a una aplicación. Tú tienes un ERP de logística y estás entrenando un tema de stock, es decir, simplemente llama a través de un token. Tema bien interesante. Ese tema es el que he venido trabajando desde noviembre del 2022, un año y piquito, y pues metido ahorita de cabeza en Machine Learning nuevamente, ¿no? Después de que uno sale a la gerencia y luego se devuelve a la Claro. parte técnica. Y me gusta, me ¿Y, encanta. y esto lo vienes haciendo solo o tienes equipo de trabajo, colaboración? Sí, sí, sí. He tenido 3 equipos de trabajo, me ha tocado cambiarlos. El equipo que tuve en noviembre del 2022 era virtual, y desarrollar y diseñar software virtualmente es muy complejo, porque te demoras mucho y la gente no trabaja al mismo ritmo. Entonces, el segundo equipo que tuve era medio, medio, nos reuníamos mucho, pero algunos fueron para España, otro era de Pereira, entonces tocaba conectarnos con el de España en un horario especial, Ah, distinto. típicos de datos con doctorado, porque ese tema, digamos que es gente de Machine Learning, eh, y digamos que eso hicimos una versión de Julia en Django, que es una plataforma de la capa intermedia de Python, y, y ahí manejamos con bases de datos SQL. Hicimos esa versión y la tercera versión sí ya la hicimos presencial. Entonces yo ya dije, no, ya pasó la pandemia. O sea, desde de 20 hojas de vida que me llegan, 5 quieren presencial, los demás no. O hay gente, no, buenísimo en Bolivia, es un ingeniero de Machine Learning o es un ingeniero de React,
pero es en Bolivia o en Argentina, hay mucha gente de Argentina. Entonces no dije, no, yo tiene que ser en Bogotá, en la calle 72. Lo increíble es que ese equipo le gusta más trabajar presencial que virtual, Ok. porque estamos en una etapa de diseño. De diseño, entre comillas, porque el producto ya hace entrenamientos, tenemos más de 200 algoritmos montados en la plataforma, pero la interacción entre ellos, el uno enseña al uno, el otro enseña al otro, hay mucho trabajo en equipo para diseñar software. Entonces ellos mismos dicen, no, Camilo, porque yo les dije, bueno, trabajemos cuando tengamos la versión, ya es como la versión 3 de Julia, terminamos esta versión que se supone que era en diciembre y empezamos a trabajar 3 días virtuales, 3 días presenciales, 2 días virtuales. Vieron que ellos prefieren trabajar, prefieren ir hasta las 72 y trabajar. Es un equipo diferente a lo que normalmente la gente quiere virtual, o puede que uno encuentre gente buenísima en Argentina, o en Bolivia, o en Pereira, pero el tema para diseño de software, me parece que la curva de aprendizaje, me ha dicho, la curva de ejecución es muy lenta y en equipo todos, ya después de que el producto esté mucho más maduro, de pronto el soporte sí se puede hacer virtual. Igual el producto está en la nube, ¿no? El Sí, producto está en claro. Amazon, pero ese producto, digamos que tengo la apuesta, eh, pues del lado de digital, que crezca ya con el fondo, pero del lado mío, solo que estoy ahorita dedicado a este tema, es que sea un producto bien, es un producto más que todo para canales, porque es que como no es específicamente para salud, o no es específicamente para logística, sino son aquellas empresas o un médico, el médico puede generar una app que el médico es especialista en dermatología y él entrena el algoritmo con las manchas, le toma una foto, nos coloca, digamos, 200 imágenes de manchas, el algoritmo entrenado le va a decir si tiene o no tiene cáncer, o si es cancerígeno, 90% de probabilidad, 80% de probabilidad, y él puede generar una app y venderla como un marketplace, más o menos. Es un marketplace de inteligencia artificial, de algoritmos entrenados. Entonces, Bien. plataformas, digamos, como Kaggle, que me entregan muchos datasets para entrenamiento de algoritmos. Este tema es, Una historia muy interesante, mejor dicho, es una super historia, ¿sí? Super historia, sí. En el comienzo de tu familia, a un ambiente familiar, no importa que no hubiera la plática suficiente, es muy interesante. Personalmente me mueve muchas cosas, fui muy amigo de César Becerra, inclusive lo tuve de profesor en Uniminuto. César escribió como 6 libros o más, sí, ¿no? La conocemos Sigue, mucho sigue, como y sigue primo. dictando clase. Seguramente, sí, muy famoso por Sí, sus libros. Una persona Ganador del Premio Colombiano de Informática también, sí, con sus un libros. ejemplo, un ejemplo, César Becerra. La historia de Vibase, pues es toda una historia. Yo sí, representé a Vibase 4 cuando precisamente esta empresa que mencionaste de Delphi, ellos compraron Vibase para acabar con Vibase. sí. Vibase era la dura, estos iban subiendo, tenían más plata y compraron Vibase para acabar Vibase. Eso lo supe porque yo representé a Vives 4 en Colombia en esa época y Es un tuve que ver con productazo. Delphi y me tocó sacar todo el stock de Vives que teníamos porque en esa era no era la nube, ¿sí? Y bueno, es una situación, pero lo importante es que esa historia que tú cuentas de Vives, de Clipper, que podía Flipper, compilar, era bellísimo. eran historias de esa época. La historia Una de Byte me recuerda mucho, porque, sí, en un disquete, todo sí, el software y la base de datos. exactamente, en un disquete, exacto, sí. La historia de Vice me gusta mucho. Cuando yo creé Radio Shack, creé 3 almacenes y vendíamos la revista Byte, que era Ujú. famosísima. Decía, había que comprarla. Creo que yo todavía tengo por ahí esas Uno, revistas. la única parte que la vendían, yo me acuerdo que había una droguería en el aeropuerto. Sí, nosotros la vendíamos y tenía código en assembler y cosas, ¿no? Era algo de la época, casi antes de Microsoft, porque Microsoft fue como en el 80 y algo. Bueno, hablaste también de Camilo Fejet, que es toda una historia, es decir, hay personajes que se mencionan y es todo un árbol de historia, porque Camilo Fejé fue súper importante sí. en el tema contabilidad, eran contadores. Sí, Camilo murió, yo no me acuerdo si el hijo o el papá joven, creo que era el hijo,
El Papá hijo fue el que el hijo murió, que era joven y que sí. era del grupo con que fundamos Indusoft, ¿sí? Mm, Que después se volvió FEDESOFT, ¿no? Esa fue la historia. Pero Camilo Fejet, Ujú. o sea, todo este DBase, Delphi, es toda una historia en la computación. Y yo tenía un renglón, yo escribo mucho mientras hablaste, tenía un rengloncito acá, espero que lo encuentre, porque tenía la pregunta de los nombres, ¿no? Porque Ujú. tienes el nombre de cactus, que ya nos contaste del árbol, Seven, ¿no? Que también contaste por qué. Último hijo. Osvital, es de ustedes. sí, Osvital fue una empresa pequeñita que era Benjamín Archila y otros dos socios que se llaman Raúl y otro. Ellos vendían con los equipos IBM y yo como no le había vendido a Saludcom el tema vertical de salud, eh, ellos nos vendieron Osvital para la parte de salud. Eso estaba desarrollado en una plataforma uruguaya, Genexus, generaba el Era, código, era un generador de software, si no estoy mal. generaba el Sí, código foto, pero después lo convertimos a web y hoy en día ese producto pues totalmente, digamos, eso evolucionó, eso lo compramos en el 2015, 2005 sí, y tenemos una plataforma de salud que se llama Clinic también, también. Clinic. Claro, sí, claro. El tema de salud, por el trabajo que hiciste. Y los otros dos que tienen tu nombre, Da Vinci e Imperium, ¿no? ¿Por qué Da Vinci y por qué Imperium? Pues Da Vinci, pues ¿se acuerdan que yo les conté que me gusta mucho la ciencia? Ah, sí, 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 Entonces ahí tengo la biografía de Da Vinci. Da Vinci, pues, o sea, ese producto de Da Vinci es un producto, ¿se acuerdan que les conté que el producto que hicimos con Ofelia para la fiduprevisora, que era sí, auditoría de cuentas médicas, todo el tema de EPS, nosotros le vendimos en el 2010, el 2020 le vendimos a la EPS Bolívar todo el software desarrollado con Ofelia y a ese producto de salud. O sea, una cosa es una IPS, que es el hospital, sí. y el asegurador, ese es Da Vinci. ah, Ah, ok. Ahí ok. después le colocamos Andrómeda, que es el No, producto que compensar para las cajas de compensación. Otro producto que se llama Atenea, que es para eh, software para universidades, desarrollado en Ofelia también. Sí, Ahí fue mi hija la que intervino con los nombres griegos. Ella, ah, no, mi hija que es andina, eh, ingeniera industrial, no de sistemas, pero, pero empezó a trabajar en Price, en todo el tema de procesos, y cuando arrancó Ofelia, ella se vino a ayudarme. Cometió el error de que se fue por allá para París a hacer un tema de cocina en el Cordon Bleu, pero ujú. era muy pila en sistema. Entonces yo le dije, venga, ayúdeme a montar la fiduprevisora porque si no, no lo logramos en 15 días. Y María Camila fue la que le empezó a poner nombres de dioses griegos. Entonces colocó Atenea, colocó los productos que eran desarrollados en Ofelia, tienen nombre de claro, dioses. nombres griegos. Y Julia, si yo lo coloqué es porque ya no está mi hija, está haciendo una maestría en Cornell, un MBA en Cornell, y Julia es el nombre de mi papá. Ya, Julio. Sí, sí, dijiste. Julia, Julio, sí. Y Julio, Julia también es inteligencia un artificial. software de bases de datos, si no estoy mal. ¿Cómo? Julia Sí. también es un sistema de bases de datos, si no estoy mal. Y hay un sistema inclusive de inteligencia artificial que se llama Julia también. Sí. Julia, sí, claro. Julia apareció Julia, después sí. de inteligencia Bueno, yo creo artificial. que como para ir cerrando, qué Sí, preguntas que quieran hacer los amigos y esto, yo rescato mucho que estés programando de nuevo, ¿sí? Me sí, encanta. claro. Aquí estamos un grupo de programadores y que Sí. nos molesta cuando los amigos de alta gerencia, pero los que se quedaron en la alta gerencia nomás, dicen, esa etapa ya la superé, ¿no? No, ¿Sí? Como si la programación fuera superable. Y rescato mucho que estés programando. Yo personalmente sigo desarrollando software y tengo Genesis, mi generador y de mira una cosa software. que yo se lo dije al fondo. Los presidentes de las compañías de tecnología son ingenieros. Sí, Satya Nadella, o sea, la mayoría de ingenieros son ingenieros y que saben de código y que les gusta meterse. Claro. sí, Y yo creo que eso es pero como ¿cómo es que se llama el presidente de Asís ahorita? Juan Parra, Javier. Luis Javier, está bien. Javier.
con Luis Javier en el 2017 hicimos un curso ¿de qué? De realidad virtual, donde uno tenía que desarrollar en Unity y en .NET. Sí. Y ahí con Luis Javier desarrollando, o sea, eso es muy chévere, a mí Claro, me con encanta. él, exacto. Exacto, pero por el otro lado, el dueño de Wikipedia es filósofo. Hizo una tesis sobre Kant. Y el otro, que no me acuerdo el nombre, sobre software seguro, Gary McGraw, también es filósofo. Y después estudió Computer Science, ¿no? Es curioso eso. Bueno, de todas maneras, yo rescato mucho que estés programando. Me parece que la Técnico. Claro. felicidad está ¿Sí? más en programar que en leer balances, pero eso son opiniones subjetivas. Y a ver si Rafa, si preguntas que tengan, obvio, Edgar, adelante, y Sandra. No, pues a mí me ha impresionado también es el tema de los retos desde el inicio de la carrera, ¿no? Y los obstáculos superados. Y que aún así en este momento sigues con ese propósito, porque casi que todos los productos que has hecho son producto de un reto, ¿no? Un reto personal y profesional. Y entonces quisiera pues preguntar, y cuando trabajas con los equipos de programación, de desarrollo, ¿qué les contagias en ese sentido? ¿Cómo, de hecho, pues con los temas estratégicos seguramente que utilizas esta filosofía estratégica para poderlos eh, ser partícipes de tu equipo de trabajo? ¿Cómo manejas eso? Digamos que primero me gusta que todo el equipo sepa el para qué. O sea, el Claro, desarrollador debe tener el mismo concepto, digamos, el desarrollador de front sabe, conoce el producto del algoritmo en salud que va a mirar si hay cáncer en el pulmón. Entonces, me gusta que la gente conozca de principio a fin para qué y para quién está desarrollando el software. Entonces, ahí es donde yo le digo el tema también de usabilidad. Entonces, le digo, bueno, ¿cuántos clics tiene esto? Entonces, eliminemos clics. Entonces, si yo tengo que hacer 6 clics para algo, bajémoslo a 3 clics. ¿Por qué? Porque que lo va a usar debe ser muy fácil, debe ser muy intuitivo. sí, claro, Entonces, amigable. Sí. yo les que sea amigable, que sea menos clics, que exista, o sea, importante también, gracias a Dios hoy en día existe internet. Yo casi todos los días les mando videos. Entonces, el, estábamos hablando hay una cosa que se llama PSA en estadística para mirar las variables más importantes cuando tú quieres hacer una regresión logística. Entonces, se están mirando muchas variables. Entonces, él me dice, no, de estas 20 variables, las importantes son esas 7. Entonces, entender que eso es un vector o sea, hoy en día, digamos, YouTube lo uso mucho para entender muchas cosas que uno no conoce. Y otro tema también me parece a mí que los retos que yo me coloqué, digamos, en la maestría. Yo hice software de salud, software de recursos humanos, software de manufactura, software de logística, software de facturación, pero nunca hice software financiero. Entonces mi tesis, dije, si voy a hacer una maestría en inteligencia artificial, mi tesis tiene que ser basada en un inteligencia artificial para bancos. Y yo no tenía ni idea de un scoring bancario. Sí, ese es Entonces, sí, eso hacía que yo investigara, que me tocara meter. claro, es que te pones los retos, es el tema. Exacto. Yo hago lo mismo que para mí, pues, un software de recursos humanos, pues lo hemos hecho 1000 veces, pues eso ya, pase. Y no, la idea era aprender retos. Eso sí me ha gustado y digamos al equipo yo le transmito diferenciarnos y ser mejor que el mejor. Entonces, no, investigue en YouTube qué hay en temas de salud en inteligencia artificial. Y esto lo hace así. Bueno, ¿cómo lo ve? ¿Qué le mejoraría? Y ahí se lo metemos a Junior. Pues trabajo en equipo y aprender, porque yo creo que el tema de en digital, la gente, digamos, retarlos a que investiguen, a que también el otro me puede explicar. Y si yo le enseño a una persona nueva, aprendo más. Entonces siempre habían coach de gente a mí me gusta contratar, inclusive prefiero gente junior que gente senior en todo, porque uno los puede formar.
El senior es más difícil, digamos, traer una persona que viene con SAP en el ERP y que entra a digital era muy difícil. Entonces, esto debería formarlos porque llevan como una línea. Entonces eh, yo casi siempre me estrello con gente muy grande Ujú. y prefiero formar los juniors o que conozcan y llevarlos hacia lo que uno quiere. Digamos, mucho tema de formación y mucho tema de trabajo en equipo, eh, temas de, digamos, me parece a mí que debe ser como una familia, que, digamos, en digital, pues uno cuida los ejemplos de Silicon Valley, de que Sí, la gente, en vez de salir, digamos, al banco, pues que alguien le ayudara a hacer la cuenta del banco. En vez de salir a la cafetería, pues ahí le teníamos cafetería. Entonces, como temas de esos. Yo me acuerdo que cada año que hacíamos la fiesta de fin de año, era todo el día, pero ok. hasta las 4 de la tarde eran temas de, primero, yo les contaba cómo nos fue en el año y qué esperamos de este año. Hicimos tales sistemas, nos ganamos tales proyectos, cerramos tales clientes y la idea que es crecer así, vamos a desarrollar tales productos, vamos a abrir una sucursal. Luego siempre les llevé una persona de inspiración, eh, que les dictara un consultor, que les diera una charla de liderazgo, de familia, de trabajo en equipo. Claro. Después después era algo cómico. Entonces, después del almuerzo, siempre venía algún mago o, o algún Epa, humorista o esos temas. Y después ir a la fiesta. Así claro, era, y eso fue institucional hasta el 2019. Sí, claro. ese tema, y conocer a las personas en otros ambientes, que la gente le quede algo. Digamos, cuando yo hice el PADE, Johnson y Johnson tenía unos mandamientos. Entonces, en digital había unos mandamientos y la gente en esas fiestas hacíamos concursos sobre los mandamientos. Es el primer mandamiento, el cliente es lo principal. El segundo mandamiento, el cliente paga mi salario. El tercer mandamiento, así. Todos eran, y así. Entonces le metíamos mucho tema. La gente que se formó en digital, hoy en día hay gente en muchas empresas de tecnología, pero recuerdan siempre todo eso que uno les cambió la vida, no solamente a los empleados, sino también a los clientes. Nosotros nos Claro. inventamos, se llamaba Case, era una manilla, y la manilla, por ahí está, creo que el otro día vi una. Ah, mírala acá, mírala. Case. Esta manilla, Case significa comunicación efectiva, aptitud positiva, sonreír y empatía. O sea, como las 4 letras, es como la cultura. Entonces, si Claro, uno claro. logra comunicarse, si siempre dice, vamos a lograrlo, y no vamos a lograrlo, al final, pues sacar una sonrisa o estar feliz y empatía es ponerse en los papeles, en los zapatos del cliente. Entonces, ese case para Digitalware era una filosofía de cultura. Entonces, esto lo montamos, duró más de 12 años. Entonces, cosas como esas. Y entonces, esta manilla era chévere porque yo tenía una manilla y decía, mi reto voy a hacer una cosa, llamar a mi mamá todos los días. Entonces, el día que no, voy a hacer 7 días que yo llamo a mi mamá todos los días. Si no lo logro, me cambio la manilla de lado. Y arranco Mm, nuevamente 7 días a algo, hasta crear un hábito. O si mi reto es quiero aprender inglés, eh, 15 minutos de inglés todos los días. Si ese día no lo logro, arranco de ceros, me la cambio de lado. Entonces, había manillas, había gente que tenía 3 manillas, azules, amarillas y negras. Entonces, uno se veía que esos tenían 3 retos. Cosas como esas, cosas que yo las veía en los libros o las veía en alguna empresa. Entonces, los valores de Digital eran solamente dos, los valores, no los mandamientos. Eran claro. humildad y humanidad. Y esos valores eran humildad para aprender, humanidad para crecer. Y los antivalores era, era de humildad, el antivalor era de humanidad, ¿cómo era? Arrogancia y complacencia. Arrogancia.
arrogancia. Entonces, si yo soy arrogante, jamás voy a aprender. Y complacencia es dejar que las cosas, el humano es un ser que todos los días crece. Cuando no crece va para atrás. Entonces yo decía, si usted es complaciente no va a crecer. No va a crecer. Entonces, aprender de los errores, saber que todos cometemos errores y de los errores es que salen los grandes productos. Y siempre es ir hacia adelante, el roll-up hacia adelante. Entonces, cosas como esas eran filosofías que yo, todo el día la gente lo tiene impregnado en digital. Ese case que es con esta manillita, hacíamos actividades con este tema. Entonces, el escarabajo innovador con el tema case, desarrollamos videos. Todo el tema lo sacaba de temas de gerencia Sí. metidos en una empresa de innovación. No, muy buena estrategia, porque precisamente uno ve, transmitir humanismo, pues no es tan fácil en la gente que se ha formado técnicamente, pero este es un ejemplo valioso para conformar equipos y sobre todo que sigues insistiendo en transmitirles la idea de superar, de establecer y superar los retos, ¿no? Sí. Ok, Exacto. muy bien. Muchas gracias. Seguramente el cero en Pascal, debías ¿Cómo? ponerle, el cero en Pascal debías ponerle un monumento en alguna parte. ¿Sí? Claro. Y las lágrimas después del cero en Pascal. No, Mira, enmarcar a César Becerra. curiosamente, un colega de Redis, en Llevo la vida. el último encuentro de Redis, uno de los directores de programa tenía el siguiente problema. Tenía un estudiante que solo sacaba 5. Nunca sacaba ni siquiera un 4.9 y lo consideró un problema y lo consideró un reto, porque se dijo, ¿será capaz de manejar una frustración? Y lograron que sacara un 2.8 y se desbarató el estudiante, ¿sí? Inclusive tuvo agresiones con el profesor. Es toda una historia, ¿no? Un Sí. poco la historia de que las falencias y los ceros de Pascal y las lágrimas sirven para el proceso de salir adelante, que es muy Yo creo que si hubiera interesante. sacado 3, no compro el libro. Sí, Claro, por exactamente. Sí, sí. supuesto, Seguro, Claro, seguro. por claro, claro. El supuesto, sí, fracaso extremo para seguir adelante o fracasar, ¿no? sí, sí, Entonces, fíjate que tú lo mencionas como parte de tu vida, y si no, no lo hubieras mencionado, ¿no? no, no, Que tiene que ver un poco con esa filosofía interna de salir adelante, como lo has claro, de comprobado. salir adelante. No, y Muy que si bien, uno se esfuerza, lo logra. Si uno se esfuerza, si hay disciplina, si hay pasión, si algo le gusta, no hay nada difícil. Yo creo que no hay nada difícil de lograrlo. O sea, si uno ve que a veces, es más, métase más con lo que siente que no, que le es difícil. Y sí, por Sí, eso. después lo difícil. investigue. Hoy en día Eh, digamos, el internet nos ayuda muchísimo. El que no sabe Claro, inglés, pues todos los días se conecta a películas, a YouTube, a aprender. Aprende porque aprende. Es querer. sí, determinación, Sí. definitivamente. Rafa, Camilo, ¿alguna preguntita, sí, sí, Rafa? sí, sí. Lo único que me preocupa es que hay tan poco tiempo. Eh, pero dos cosas. La primera es un gran gracias, Camilo, porque esa es la historia completa es una historia, para decirlo coloquialmente, enganchas y encarretas con el cuento, ¿sí? Entonces, eh, en algún momento yo iba anotando preguntas y haciendo comentarios, pero tengo 2 páginas, Sí, entonces Ahora, no, quiera- entonces creo que no las voy a poder formular todas. Mm, quieran ustedes. Uy, pero porque además esto es acotado en tiempo. Pero hay varias cosas que me llaman muchísimo la atención. Uno, yo lo tenía acá en grande, pero es una palabra que usaste al final. No lo habías dicho en toda la conversación. Pasión. Creo ujú, que tiene todos puede ser. sentimos la pasión de Camilo Bernal hoy. Sí, Pasión por lo que hace. Y pasión, una pasión que se transmitía desde el mensajero de Parcar, creo que se llamaba. marcar. Eh, Ujú. ese, ese muchacho tenía pasión. Y esa pasión ha sido una constante durante todo el ejercicio que nos has contado. Mm, Se han tocado cosas, por ejemplo, en algún momento decías sobre
la posibilidad de cambiar la vida de otros. Ujú. Eso lo hemos notado, ¿no? En todas las reuniones que hemos tenido, y ya son bastantes. No sé cuántas, Manuel sabe, Manuel sí tiene el inventario completo, pero son bastantes. Eh, Hay un gran factor común y es que desde la tecnología y desde lo que hacemos, en últimas, todos estamos en plan de tocar vidas y tocar vidas de otros. Eso me pareció muy chévere. Eh, Yo, digamos, iba al aeropuerto o iba a migración y decía, mira, ese producto, ese post es Seven. O en una clínica, están atendiendo en la Sabana, para mí yo me siento muy orgulloso de decirle, venga, usted está haciendo ese triage en Hospital. Y yo soy el presidente de Hospital, le decía yo. O yo le pago el salario. Y es sí, muy orgulloso, porque lo eso usa. me parece bellísimo. Eh, Ahí, pero sí tengo un par de preguntas. La primera es si tienes alguna anotación alrededor, además de esa experiencia muy cercana a la tecnología, sobre, porque fíjense todos, creo que todos vimos que la gran influencia y el gran eje conductor en toda la historia está más asociado al ejercicio, el ejercicio profesional, incluso cuando estábamos hablando del Camilo estudiante, que al ejercicio académico, ¿sí? Sí. El centro está muy en el ejercicio profesional todo el tiempo. Y entonces, al final, cuando estás hablando de los procesos que se están dando con inteligencia artificial, de desarrollar herramientas, dices, "Mm, tuve que volver a estudiar cosas, o más bien retomar los temas de probabilidad, estadística, funciones de densidad, o sea, necesito un matemático gordo, mm, y, y entonces se pregunta uno por, fíjense que vuelve a salir esa beta que estaba en esa huella académica y ha estado todo el tiempo. Entonces, me gustaría que de pronto hicieras alguna referencia a esa huella de la academia, uno. Y lo otro es, ahí hay un tema, yo también soy programador, creo que todos aquí le jalamos al asunto. eh, yo también considero que eso no es, eso es algo como una mordedura de un hombre lobo, eso es una mordedura de licántropo. Cuando uno ya adquiere esa enfermedad o ese vicio, no se le va a quitar nunca. Entonces, por eso esas personas, y con Manuel lo hemos hablado mucho y casi que nos molesta cuando uno escucha decir, es que yo ya superé la etapa de la programación. Yo a eso le llamo deserción de la carrera después de graduar. Eh, Pero, pero Yo, bueno, yo, la gente puede desertar en cualquier momento de la vida. El tema de low code me parece muy interesante porque hay herramientas, ¿sí? Y entonces se diseña una herramienta para que los demás puedan hacer aplicaciones o generar servicios como si ellos estuvieran haciendo la aplicación misma. sí, tal cual. Y lo que además me parece interesante es que ellos creen que están haciendo la herramienta. Pero si uno va a mirar, quien realmente, ellos lo que están haciendo es organizar qué se quiere. Pero realmente no es low code, porque, porque justamente lo que hay detrás es un gran equipo de desarrolladores, de análisis de algoritmos, de trabajo en algorítmica, en estructuras de datos. La programación en últimas es algoritmos más estructuras de datos. mm, Pero que para los que justamente las personas usan, pero no podrían usar si no existiera ese equipo que decidió trabajar presencial y que y que le puso un cascarón distinto a toda la algorítmica que ellos van a usar. Entonces no es que sea low code, lo que pasa es que ellos no lo están viendo, que eso es otra cosa. digamos, Sí, pero sí entiendo el discurso de low code, sí, pero digamos, para ellos, digamos, el no depender de un programador, si yo quiero cambiar una regla, pues entro y cambio la regla. claro, Y es una decisión. O cambio el flujo. ¿Sí ves? Antes tenía que decirle a sistemas, desarrollo al proveedor, y el proveedor decía si tengo o no tengo tiempo, y lo desarrollaba. Ahorita es muy fácil. Y también hace que si hay un error,
él haga parte del error. Porque antes tan fácil que es Que ayude a decirle, buscar la solución. acto, y que si él toma la condición, es él el que aprende más también con eso. Entonces, yo creo que el tema de low code, lógicamente, atrás hay unos algoritmos como el tema de, para nosotros desarrollar Julia, atrás hay una cantidad de código en Python y en React y todo el cuento, pero la idea es que sea lo más sencillo para el médico. Que el médico monta una imagen, o el hospital dice, yo quiero un proyecto de inteligencia artificial, necesito contratar científicos de datos, necesito contratar ingenieros machine learning, necesito contratar ingenieros Python. No, use esta aplicación, meta sus datos o meta las imágenes, entrene el algoritmo y ¡pum! Ya, él le hace todo, él le dice la probabilidad, todo el cuento. Ayuda mucho a eso, a muchos temas y además que en este momento hay una, el tema de low code me parece a mí es una oportunidad. ¿Por qué? Porque no hay gente que desarrolle. Una muchacha que en digital antes de la pandemia se ganaba 5 millones de pesos. Después de la pandemia, hace 6 meses se ganaba el mínimo integral, que son como 16 millones de pesos, 17 millones. 16. Y Sí. la contrató Mercado Libre por 31 millones de pesos. Y yo te digo una cosa, esa muchacha hace 3 años ganaba 5. Y es imposible tú lograrlo. Ahora, un tema también que me parece importante es, hoy yo estaba o sea, dio la casualidad que hoy estuve en el Foro de Presidentes desayunando con Ocampo en el Casa Carton, hicieron una charla del ministro de Hacienda y almorzando con Juan Manuel Restrepo en el Foro de Presidentes. Entonces, al final yo decía, Colombia tiene muchas oportunidades de talento, pero no para vender talento ni desarrollarlo, sino siempre ha sido mi pensamiento y es propiedad intelectual. Si Colombia vendiera propiedad intelectual y la gente entendiera, digamos mi hija, María Camila dice, yo le digo, mire María, tú te vas a Cornell, aprendes con él, pero te vienes para Colombia. Y tu emprendimiento, María Camila quiere liderar Julia, me dice ella, mujer, que las mujeres CEO, listo, lidera Julia, pero tú tienes que venir acá. Y ojalá exportemos, y ojalá traigamos dinero así como India, porque muchos programadores dicen, no, mi sueño es, o Irme. hay unas que venden maquila. No vendan maquila, no vendan el grano de café. Vendan el café como lo hace Blockbuster. Ese siempre sí fue mi eslogan en Fedesoft. Fíjate que Digital lo logró, vende propiedad intelectual y eso en realidad lo que genera ingresos y genera poder emplear más gente. Entonces, mucha gente me dice, no, yo quiero irme a trabajar en Google. ¿Por qué no? Váyase a Google, aprende y venga y monta un Vuelve. Google acá. Eso es lo que uno quisiera. Camilo, como, Bueno, bueno, para, una cosa para finalizar, que Edgar, sí, hay un no, método de finalización para que sí, terminemos. pues básicamente nosotros tenemos aquí a nuestro amigo Kevin Garzón, que es alumno nuestro, que es toma varias materias conmigo, y pues quisiéramos que él haga una pregunta desde su punto de vista y los comentarios pertinentes para poder cerrar el conversatorio. Kevin, por favor, te damos la palabra. Hola, Kevin. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy Eh, bien. bueno, pues primero quería darte las gracias porque pues yo tenía la cámara apagada, pero de acá detrás yo estaba era con la boca abierta, la verdad. O sea, yo estaba impresionado, no voy a dejar de escuchar. Estaba tomando apuntes, pero, o sea, estaba tan concentrado que estaba ahí feliz en el cuaderno. Chévere. Eh, tenía varias preguntas. Una la hizo el profe Edgar también, como los retos personales, mientras uno va creciendo profesionalmente. Y no sé, o sea, también tenía como una pregunta y es, ¿cuál, como, cuál es ese reto a salirse de lo común? Porque, o sea, como tú lo dices, muchos ahorita de los ingenieros, es como que yo quiero estudiar ingeniería por la plata, porque es que a mí me pagan y yo me quiero decir. Entonces, yo a veces tengo un conflicto con eso porque es que yo digo, Colombia lo tiene todo y es tan bonita que es triste que uno se tenga que ir. O sea, esa era mi pregunta, o sea, como, ¿cuál es ese reto que tú dirías como que te motivó a salirte de ese camino común?
Eh, esta pregunta es muy, digamos, muy al lugar y digamos que mucha gente me la ha dicho y yo también tomo de referencia biografías y no sé si vieron la de Steve Jobs cuando le dice a, a Collie, el presidente de Pepsi, que usted va a seguir vendiendo gaseosa o va a dejar una marca en el cielo. Eso es lo que yo le digo a la gente. Yo lo que quiero con Julia ahorita es que sea el producto top y que diga usted yo participé en Julia o yo soy dueño de Julia o haga cosas que de verdad dejen una marca en el cielo. Ese es, digamos, como la inspiración, porque muchas veces en FEDESOFT decíamos, ven, es que usted si desarrolla software está desarrollándole para un tercero. ¿Y dónde está el know-how, el propiedad intelectual? Al final, el que se vuelve rico es el Mercado Libre, el Google, el no sé qué. Hagamos que Colombia genere empleo y que ojalá esa propiedad intelectual venga para Colombia. Ese siempre fue mi eslogan. Yo busqué un fondo no por dinero, era para crecer, porque el tema del dinero, gracias a Dios, creo que todos los ingenieros que yo conozco, amigos, todos tienen dinero. No mucho, unos, otros más, pero todos, digamos, la carrera de ingeniería de sistemas siempre ha sido bien paga. Hoy en día, más. Yo hablaba con un muchacho que es el hijo de un amigo, me dijo, venga, mi hijo está estudiando ingeniería de sistemas, está en cuarto semestre y no sabe si sistemas o industrial. Entonces, yo tuve una charla como 2 horas con él, porque él veía muy complejo el tema de SQL. Imagínense SQL, que es lo que a mí me ha dado de comer todos los días. Sí, Entonces, no, claro. es muy difícil y él cometió el error de que él dejaba que los otros desarrollaran y él hacía el trabajo. Estaba escrito, lo hacía él y los otros desarrollaban. Entonces, claro, los que aprendían eran ellos. Claro. Digamos que a veces uno comete ese error. Igual, algunos compañeros míos en la universidad, yo hacía el programa y ellas hacían el trabajo. La documentación, sí. Y yo fui el que aprendí. Entonces yo decía, no haga eso. Rétese, que sea difícil, no importa. O sea, véase, o sea, hay que esforzarse y yo sé que eso se puede. O sea, todos tenemos la capacidad para lograrlo y digamos, mi sueño es que existan, no Rappi, sino una empresa de tecnología en Colombia, pero que se hace en Colombia. Y ojalá, acá hay mucho talento, acá hay mucha gente, hay falta de recursos, pero yo creo que con empresas o con líderes que uno pueda inspirar a personas a que generen código y que ese código genere propiedad intelectual, no vendan ese código, sino que venda la propiedad intelectual, venda la marca, venga el uso. Eso siempre ha sido mi sueño, difícil porque eso fue lo que sacó a la India de la pobreza, todo el tema de propiedad intelectual, o a Irlanda, o a Uruguay. Pero cuando se van ingenieros a trabajar en Google y allá, chévere, en Google me pagan muy bien y allá estoy bien chévere, porque no se viene y montan Google acá. No es difícil. Sí, sí, Sí. sí. Muchas Gracias, Kevin, gracias, por tu Camilo. intervención. Sí, gracias, Kevin. La pregunta es muy apropiada. Conserva la respuesta para socializarla en clase mañana. Ok, sí, señor. Qué tarea. Muchas gracias, Camilo. Bueno, si Bueno, quieren Gracias. terminar, Sí, Camilo, muchas gracias. Sí, gracias Manuel, Rafael, muchas interesante, gracias. muy interesante. Tan- Sí. muy Muchas gracias, interesante, Camilo. muy alto el aporte. Muchas gracias. Y te deseamos muchos éxitos en todos los siguientes retos que tienes para la vida, porque es para la vida lo que te propones, ¿no? Y mantengamos el contacto. Sí, Claro, Con sí, no, gusto. sí, sí. ya es, bueno, él siempre ha sido de acá, ¿no? Sí, Él Pues siempre ha sí, Manuel, sido sí. de la familia, pero ahora más, digamos, en el sentido de estas ideas casi filosóficas que él planteó, Sí. siendo programador, empresario, ¿sí? Sin parar nunca en su desarrollo. Bueno, vamos a cerrar. Muchas gracias, Camilo. gracias a Muchas todos. gracias. Con Todo gusto. Muchas gracias, Camilo. Feliz La, tarde. la entonces, Feliz tarde fotografía, para todos. la feliz Ya la, Gracias, ya la tarde. envió. Camilo. Adiós.